Vamos a ver lo que son los histogramas. Tenemos como objetivos presentar ejemplos de cómo se utilizan los histogramas para identificar la distribución de datos en diferentes contextos. Analizar cómo el histograma puede ayudar a detectar tendencias, variabilidad o patrones como la asimetría, la dispersión y la presencia de datos raros o atípicos. La proporción de ejemplos de interpretación y la toma de decisiones basadas en la visualización de un histograma. Por ejemplo, en análisis financiero, distribuciones de calificaciones, etc. Tenemos que saber estos conceptos bien importantes, lo que es la población. La población es el conjunto de elementos que se quiere estudiar. Puede ser los habitantes de una ciudad, televisores fabricados en una factoría, en una empresa, alumnos de primero de bachillerato, la población en general de la universidad. Y la muestra que es cualquier subconjunto de una población, el número de elementos de una muestra se llama tamaño. La muestra puede ser esa pequeña muestra, valga la redundancia, de lo que es la población y se calcula basados también en una fórmula. Variable estadística. Cada uno de los rangos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población susceptible o no de medida, como ser color de pelo, negro, castaño, rubio o pelirrojo, sexo, hombre o mujer, miembros asalariados de una familia, cuántos son, altura de alumnos, también puede ser. Tenemos que conocer estos otros conceptos que es individuo, cada uno de los elementos que compone una población o la muestra. Carácter, propiedad o cualidad que presentan los elementos de una población que se desea estudiar. Y estadístico es una medida descriptiva de una muestra. Ingreso promedio de los trabajadores, frecuencia de venta de productos. Y aquí tenemos para identificar las variables, que son, muy bien, las variables pueden ser variables cualitativas o variables cuantitativas. Las cualitativas, cualidades, así como bien lo dice la palabra, categorías o atributos. Pueden ser ordinales o nominales. Las ordinales, por escalas, por etapas. Las nominales, lo que son los colores, lugares, profesión. Estas son las variables cualitativas. Las cuantitativas, aquellas medibles numéricamente y pueden ser discretas o continuas. Discretas son las unidades completas, número de hijos, páginas de un libro. Continuas, cualquier valor en un rango, edad, peso, talla, tiempo. Tipos de variables cualitativas, aquí ya estamos incluyendo lo que es dicotómicas. Solo hay dos categorías, lo que es enfermo sano, sí o no, muerto o vivo, mujer o hombre. La nominal tiene más de dos categorías y no hay orden entre ellos. Ejemplo, color de los ojos, grupo sanguíneo. Y ordinal tiene varias categorías y hay un orden entre ellas. Ejemplo, el grado de tumores, la calificación del riesgo en anestesia, cualquier valor que tenga esa categoría de orden. Ahora veamos los tipos de variables cuantitativas, que pueden ser continuas, número infinito, no numerables de elementos. Tiene asociado el concepto de medida en unidades a veces fraccionarias. Ejemplo, presión arterial, edad, peso. Y las discretas, números finitos o infinitos numerables de elementos. Se asocia con el concepto de conteo. Ejemplo, número de hijos, número de casos de tuberculosis por estado. Veamos lo que es esta relación entre media, mediana y moda. Esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, pero es bien importante porque aquí podemos ver la asimetría de ellos. Fíjense bien. Ubiquemos lo que es la moda. La moda
está aquí en el punto más alto. Quiere decir entonces que la moda siempre va a estar en la parte del histograma que tenga mayor frecuencia. Entonces aquí se ve, es la que tiene mayor frecuencia. La mediana y la media están a este lado, que es lado izquierdo. Entonces se dice que la distribución asimétrica hacia la izquierda o de sesgo negativo. Veamos esta, la media, la mediana y la moda. Fíjense que están exactamente en el centro. Es una distribución perfecta, una distribución simétrica. Y veamos esta. Veamos siempre que la moda está siempre en el pico más alto. La mediana y la media. Entonces esta es una distribución asimétrica hacia la derecha o de sesgo positivo. Fijémonos y comprendamos muy bien estos términos desde el valor de la moda, que va a estar en la parte alta, y de sus extremos. La media se usa para distribuciones simétricas que no tiene sesgo, mientras que la mediana es más representativa cuando se tiene datos de distribución sesgada. Sigamos con estos conceptos que ya los hemos estado viendo. La estadística permite deducir y evaluar información de una población a partir de una muestra. Se puede usar en recolección, en la selección, en la clasificación, interpretación y análisis de los datos. Población, conjunto de todos los elementos que presentan una característica común y que queremos medir. Ejemplo, edad, peso, estatura. Muestra, parte de una población a estudiar, es esa muestra. Así cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, vamos a sacar una muestra de sangre, porque ahí ellos pueden deducir tanta información de eso. Variable, característica que se observa en una población o muestra la cual se desea estudiar. Obtención de datos a través de una encuesta es la manera más apropiada para obtener estos datos. A cada individuo que está o que se presenta en la muestra o en la población, se le hace la misma pregunta a cada individuo, o si es un objeto, características en común de ese objeto. ¿Qué vamos a hacer? Una tabla de frecuencias. Fijémonos bien en la tabla de frecuencias cuando ya la empecemos a ver. Una tabla de frecuencias es la ordenación de la información obtenida de una muestra en el estudio de una sola variable. Vamos a representar con n mayúscula el tamaño de la muestra. Y f lo que es la frecuencia. En este caso vamos a nombrarlo como frecuencia absoluta, la única en un intervalo o en una característica. Dice número de veces que se repite la variable en la categoría. Rango, ya sabemos que el rango, y lo hemos visto, que es el valor alto menos el valor mínimo. Intervalos de clase. Cada una de las partes en la que se pueden subdividir los datos de la muestra se encuentran entre dos valores que delimitan un extremo inferior y otro superior. Vamos a hacer este ejemplo. En un evento deportivo en la escuela secundaria de Rodrigo, se tomaron las estaturas de los participantes con el fin de ver las categorías en que se dividirá la competencia de atletismo. Las medidas fueron, ustedes ahí pueden ver las medidas. Y si vemos, no tienen un orden, están en desorden, y si las contamos van a ver que son 40 datos. ¿Qué es lo que vemos? Que las medidas de las estaturas son la colección de datos. Ahora vamos a sacar el rango, acuérdense que es el valor máximo menos el valor mínimo. Y representaremos con n mayúscula el total de los alumnos, que son 40. Para poder sacar lo que son los intervalos, cuántos intervalos vamos a obtener lo vamos a denotar con la letra K, la K mayúscula, y va a ser la fórmula raíz cuadrada de n, que nos da un aproximado de 6. Se agrupa las clases o intervalos, los datos tendrán la misma amplitud, la cantidad de intervalos puede proponerse o bien realizar el siguiente cálculo, que es este.
Acá, número de clases o intervalos. La amplitud de nuestras clases la obtenemos dividiendo rango, el valor del rango, entre el número de clases. Es posible que necesitemos redondear este número. Veamos. Rango, valor máximo menos valor mínimo, nos da que es 24. Número de clases. Aquí tenemos también otra forma, fíjense. K igual a 1 más 3.22 logaritmo de n. Y sacamos el dato y nos da 6.15, entonces lo redondeamos a 6. Si se fijan, usando esta fórmula, nos da el mismo valor que este que está acá. Bueno, en cuanto al redondeo, porque aquí es raíz de 40, 6.32, lo redondeamos a 6. Y aquí esta fórmula nos da 6.15, lo redondeamos a 6. Y la amplitud es igual al rango entre el número de intervalos. Ya sabemos que el rango es este valor que está acá. Y el número de intervalos es este valor que tenemos acá. Es este que está acá. Y nota que la amplitud va a ser 4. Elegimos la primera clase, 135, será el límite inferior. Y a él se le va a sumar 4 de amplitud. O sea que sería 135 más 4 nos da 139. Este sería el límite superior, tal cual se ve aquí, 135 y 139. Así hasta llegar al valor máximo de datos. Aquí está, 135 si le suman 4 llega a 139. 139 si le suman 4 llega a 143. Y así en ese orden hasta llegar a 159 o pasar también de 159. Veamos si es cierto cuántas clases son. Cuántos valores K son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coincide, muy bien. Y aquí también les dejo ciertas cápsulas. Es lo que es la frecuencia. La frecuencia en este caso es todos los valores que están entre 135 y 139. Contar cuántos quedan dentro de cada clase, ejemplo, desde 135 hasta 139. Los datos incluyen hasta el límite superior, ejemplo, 139 ya no se cuenta en el siguiente renglón. Contamos a partir de 140 hasta 143 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que se tiene que verificar. ¿Cuántos valores hay entre 135 a 139? Y ustedes van a ver que hay 5. Ahora aquí ya no se incluye 139, sino que se comienza desde 140. ¿De acuerdo? Porque aquí ya se incluyó. Pero aquí entonces, como dice 139, no se incluye. Y comenzamos desde 140. Igual acá. Aquí no se incluye 143, sino que se incluye 144 hasta 147. Y así en ese orden. Y aquí está la frecuencia, el punto medio, y este es nuestro histograma, en donde podemos ver que la frecuencia más alta, aquí está. Por ende, aquí puede ser entonces que sí quede lo que es la moda. En el intervalo entre 155 a 159. La marca de clases o el punto medio es límite inferior más límite superior entre 2. Son estos valores, esto más esto, entre 2. Nos da este valor que está acá. Igual para todos. ¿Qué preguntas se pueden hacer con base al histograma? Son, ¿qué rango tiene la mayor cantidad de frecuencias? ¿Qué rango tiene la menor cantidad de frecuencias? ¿Se ven datos raros o atípicos? ¿Se observa sesgo? Los valores de la tendencia central, lo que es la media, la mediana y moda, están cercanos y se puede ver que que tiene una asimetría perfecta o si está sesgada. Esos son los valores que nosotros estas son las preguntas que nosotros podemos hacer una vez que tengamos nuestro histograma. Muchas gracias, esto es todo. Más adelante vamos a hacer un ejemplo, este mismo ejercicio en Excel, para que vean también que Excel ya no lo tira directo todo.
Muchas gracias.